el repunte de la era industrial del cáñamo y la lucha contra el calentamiento global. Una plantación de cáñamo podría significar la paz y amor de la vida ecológica del planeta, debido a que es probable que consuma el dióxido de carbono del aire que respiramos. La planta dejaría alojado en su interior el carbono pesado y nos dejaría respirar el aire más limpio del mundo. La cannabis sativa no solo es una planta psicoactiva, también es noble y muy beneficiosa para el planeta hasta en condiciones extremas. Una planta de cáñamo se podría cultivar en los suelos de Chernóbil y podríamos ver brotes verdes en poco tiempo. Y no solo esto, podría limpiar las aguas sucias del planeta. Por si fuera poco, con las plantaciones de cáñamo se podrían desarrollar diamantes industriales capaces de hacer taladros costosos, y hasta el material estrella del futuro, el grafeno, puede ser fabricado gracias a las plantaciones de cáñamo. Quizás sea tiempo para que modifiquemos nuestra prejuiciosa mirada sobre la cannabis, y en este video te explicaremos de sus bondades. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo el cáñamo puede revolucionar la industria tanto como el grafeno? En 1753, el botánico sueco Carl Linnaeus identificó las plantas de cannabis sativa. Estas eran cultivadas en Europa y en el oeste de Eurasia y aprovechaban sus fibras y semillas para producir alimentos muy nutritivos. Debido a los procesos de selección y domesticación, las diferencias entre las distintas plantas de cannabis existentes se han ido incrementando. El cáñamo es una variedad de la planta cannabis sativa y su crecimiento es similar a la de una mala hierba, ya que pueden extenderse en todo el terreno sin ningún control. Pero la cannabis sativa no solo es una planta con propiedades psicoactivas. En realidad, esta planta es muy útil y versátil para fabricar muchas aplicaciones y para aplicarse en diferentes industrias. No todo se reduce a las aplicaciones finales capaces de ser desarrolladas con cáñamo. Es una materia prima de bajo costo y con un impacto ambiental beneficioso. El cáñamo puede crecer en todo tipo de suelos y climas, con poca o ninguna necesidad de pesticidas o fertilizantes. Como se adelantó, el cáñamo fue utilizado para fabricar diversos objetos, aprovechando sus maravillosas propiedades. De hecho, los seres humanos han fabricado tejidos con plantas de cáñamo durante miles de años, ya que es 6 veces más fuerte que el algodón. Enrique VIII hizo obligatorio el cultivo de cáñamo en el siglo XVI, debido a que con este material se podían fabricar cuerdas de muy buena calidad para usarse en las navegaciones marítimas de Inglaterra. Durante la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos del mundo comenzaron a prohibir su plantación. Por un lado, porque se fueron utilizando otras materias primas de forma paulatina. Y por el otro, por el cambio cultural de la población, que concibió a la planta cannabis como un peligro para la sociedad por su consumo como psicoactivo y llevó a los gobiernos a prohibir su cultivo. Pero a comienzos del siglo XXI, el cáñamo volvió a ser considerado en el sector industrial y comenzaron a desarrollarse varios dispositivos y aplicaciones útiles. Por ejemplo, la gran empresa automotriz BMW diseñó un vehículo eléctrico construido con cáñamo, con un material llamado Kestrel. Este material fue desarrollado por la empresa Canadian Motive Industries. El Kestrel contiene tallos de cáñamo con resina de polímero, lo que reemplaza la fibra de vidrio tradicional para construir la carrocería del vehículo. El vehículo es el modelo i3 de BMW y salió al mercado en el año 2013. Tiene un peso de 360 kilogramos menos que los vehículos construidos con los materiales convencionales, lo que reduce su peso y aumenta su eficiencia energética. Otro ejemplo tecnológico con base en cáñamo se encuentra en la construcción de supercondensadores, donde ha superado incluso a los dispositivos de grafeno. Los supercondensadores son dispositivos de almacenamiento que pueden descargar grandes cantidades de energía en poco tiempo y son utilizados para los frenados de vehículos, el encendido de computadoras y para la carga rápida de móviles. Casi todas las compañías se encuentran en una carrera por desarrollar almacenamientos de energía cada vez más livianos y duraderos, y muchos de estos nuevos dispositivos están experimentando con grafeno. La desventaja del grafeno es que es bastante escaso y tiene un proceso costoso de extracción e importación.
Lo que pocos se imaginaron es que el cáñamo podría aumentar la vida útil de las baterías al desarrollar supercondensadores de cáñamo más rápidos, pequeños y baratos. Hay que sumarle que estos supercondensadores de cáñamo son mucho más eficientes que los de grafeno. En 2004, el Dr. David Mitlin, de la Universidad de Clarkson, ha descubierto que los supercondensadores basados en cáñamo superan la capacidad de almacenamiento de los supercondensadores de grafeno hasta en un 200%. El cáñamo supera el grafeno también en su nivel de accesibilidad y costo de producción. El cáñamo se puede cultivar en casi cualquier terreno o país y puede ser hasta 1000 veces más barato que el procesamiento de grafeno. También el cáñamo es capaz de regenerar el suelo como ningún otro material del mundo. Esta planta es capaz de mitigar la transferencia de toxinas del suelo que contaminan la agricultura. El cáñamo tiene un buen proceso orgánico de eliminación de desechos. Las raíces de las plantas son capaces de absorber las toxinas para luego almacenarlas en la celulosa para su eliminación. Este proceso se llama fitorremediación, capacidad que tienen algunas plantas, como el cáñamo, y que los agricultores aprovechan para sus actividades. En 1998, el proceso de fitorremediación del cáñamo se utilizó en los cultivos cercanos a Chernóbil. Vyacheslav Duchenkov descubrió que el cáñamo era capaz de absorber metales pesados como el cadmio. En este mismo estudio también se verificó que el cáñamo es capaz de absorber pesticidas, solventes, explosivos, petróleo crudo y biotoxinas provenientes de vertederos. También se puede reemplazar los plásticos derivados del petróleo con un plástico hecho de cáñamo. Este tipo de plástico es hasta 3.5 veces más resistente y 5 veces más rígido que los plásticos a base de petróleo y los hechos con fibras sintéticas. Esto significa que este plástico sería degradable, más duradero, resistente y liviano que los plásticos tradicionales. Actualmente, el desafío está en desarrollar los procesos para que sean tan económicos y con la logística desarrollada de los derivados del petróleo. El mayor obstáculo del cáñamo es su asociación con el cannabis psicoactivo, a pesar de que el cáñamo contiene un 0.3% del material psicoactivo, tetrahidrocannabinol. En numerosos países se frenan las investigaciones y desarrollos tecnológicos debido a que es ilegal. Estados Unidos es el mayor importador de productos de cáñamo, según un estudio de la revista Hemp Business Journal, y en la actualidad, solo las universidades que realizan investigaciones agrícolas pueden cultivar cáñamo en este país. En cambio, el cáñamo se cultiva legalmente en China y produce unas 44,000 toneladas al año, lo que equivale al 40% del total mundial. Se proyecta que el mercado derivado del cáñamo de China podría crecer a $14.5 mil millones para 2022. Y podría afirmar a este país como el líder en producción de microchips debido a sus altas inversiones en materiales novedosos, como el grafeno y el cáñamo. El cáñamo ya está entretejido en el futuro de las industrias automotriz, de la construcción, de la renovación energética y para reducir el impacto medioambiental. Una vez que se utilice por completo y sea legal, la cannabis podría modificar la economía global. Plantar cáñamo en almacenes puede limpiar el dióxido de carbono del ambiente. Los bosques y vegetación son sumideros de calor debido a que tienen la capacidad de absorber el carbono de la atmósfera por medio de la fotosíntesis, que adhieren a su estructura celulosa. Este es básicamente el proceso de secuestro de carbono. Y el cáñamo es una planta dotada con un rápido crecimiento, y esto es positivo para capturar de forma rápida el carbono de la atmósfera. Los actuales desafíos de estos cultivos se encuentran en lograr plantaciones que no destruyan el ecosistema de los terrenos y la biodiversidad existente. Luego de décadas de experiencia se sabe que los cultivos producen un alto impacto ambiental en los suelos. Ya sea que se planten maíz, soja o caña de azúcar, se produce una modificación del suelo que puede afectar su nivel de pH y sus nutrientes, lo que puede desgastarlo hasta hacerlo inútil. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la única solución viable para disminuir los gases de efecto invernadero es sacar el dióxido de carbono de la atmósfera. Pero el cómo se logra este objetivo se ha convertido en un tema complejo. Existen plataformas que intentan desarrollar nuevos procesos para capturar carbono del ambiente. La forma tradicional implica reforestar grandes extensiones de tierra para que, por medio de la fotosíntesis, la vegetación consuma el carbono de la atmósfera. Los métodos de captura y almacenamiento de carbono, en sus siglas CCS, que significa Carbon Capture and Storage, buscan almacenar de forma segura el carbono del ambiente.
Las primeras intenciones de esta tecnología se originaron en 1980 y con la perspectiva de poder almacenar carbono en el subsuelo o en el océano. Sin embargo, la aplicación de estos procesos se dio con numerosos obstáculos económicos y también ambientales. Por un lado, puede reducir el rendimiento económico de las instalaciones industriales debido a los altos costos, y por otro, existen riesgos de fugas con efectos devastadores sobre el clima y sobre las aguas subterráneas. En cambio, el método de captura y utilización de carbono, en sus siglas CCU o Carbon Capture Utilization, implica reutilizar grandes cantidades de dióxido de carbono para convertirlo en un recurso energético. Es decir, la meta no sería convertir al carbono capturado en un residuo para almacenarlo, sino la de poder generar un nuevo tipo de combustible. Este combustible sintético, con base en los residuos de carbono, podría ser útil para generar aplicaciones en un ciclo cerrado y sin emitir carbono al ambiente. Esto crearía una práctica más sostenible con el medio ambiente y con un gran atractivo para los ciclos económicos. Pero como se mencionó antes, existen otros tipos de impactos no deseados cuando se planta cáñamo, más allá de que se lo utilice como combustible. Por ejemplo, al cultivar estas plantas se modifica el uso originario de la tierra, lo que genera un gran impacto en las plantas y animales autóctonos. Por esto es que el nuevo concepto industrial es un cultivo hidropónico de cáñamo, una plantación que se realiza dentro de un polígono industrial y que no se realiza en el suelo agrícola. El objetivo es que estos cultivos funcionen como una gran plataforma capaz de secuestrar el carbono del ambiente de una forma efectiva y sin necesidad de que estos se planten en la tierra. Por esto es que la compañía Carbotura, con sede en Florida, tiene la meta de plantar cáñamo para capturar el carbono del ambiente y mantener así la temperatura atmosférica global por debajo de los 1.5 grados Celsius. Gravitos Carbotura es una empresa centrada en el medio ambiente que busca generar ciclos de carbono circulares y regenerativos para combatir el calentamiento global. La base fundamental de esta plataforma de Carbotura es un sistema de secuestro directo de carbono. Las plantaciones se realizan en grandes unidades, estilo almacén, que albergan los cultivos. Se espera que estas toneladas de cultivos de cáñamo extraigan el dióxido de carbono de la atmósfera durante su fotosíntesis. Según Carbotura, cada instalación será capaz de capturar cada año unas 44.000 toneladas de dióxido de carbono. ¿Cómo funciona? Estas unidades de producción se denominan biofábricas de alta densidad. La biofábrica es un centro de producción de plantas y semillas mejoradas a gran escala, utilizando novedosas técnicas científicas que garantizan calidad y eficiencia. Estas unidades de producción cerrada variarán en tamaño, de 30.000 a 100.000 pies cuadrados. Estos procesos son similares a los que se realizan en la producción de las granjas verticales debido a que las bandejas de cultivo hidropónico se almacenan en sistemas de estanterías apiladas encima de la otra, lo que ahorra espacio y costos de almacenamiento. El cultivo hidropónico es un proceso donde las plantas crecen sin necesidad de estar en un suelo agrícola, utilizando agua y disoluciones minerales para su nutrición. Este tipo de cultivos deja a sus raíces en suspensión, con soportes que se ajustan desde la corteza, la grava o la espuma, y se les alimenta con agua y con diversos nutrientes necesarios para que las plantaciones crezcan sanas y fuertes. Si se logra construir esta plataforma, la empresa podría recibir enormes ganancias por día, debido a los incentivos económicos para alentar la baja de emisiones de carbono y a los enormes beneficios ecológicos para el planeta. Por ejemplo, para la captura de dióxido de carbono, se entregan créditos de unos $20 la tonelada y un crédito fiscal federal, llamado 45Q, por un valor de $32 por cada tonelada de carbono capturado. Carbotura espera recibir pronto los fondos para construir las primeras estructuras del proyecto en el suroeste de Florida en el año 2021. Las biofábricas de cáñamo pueden limpiar las aguas turbias del mundo. Un sistema de riego por bombeo tradicional entrega unos 400 litros de agua por unidad de cultivo y cada 3 horas. En las instalaciones más grandes, esto equivale a unos 60 millones de litros de agua por día. Esto origina un gran desgaste en el suministro de agua. Las biofábricas se cultivan dentro de un sistema de circuito cerrado, en una instalación industrial, y casi todos sus procesos se retroalimentan, sin que salgan al medio ambiente. Por este motivo es que esta nueva plataforma consume el agua que se recicla en un circuito cerrado, por lo que el uso general es muy bajo con relación a las cantidades de producción. Pero se suma a esta propiedad el hecho de que puede contribuir con la limpieza del contenido de los estanques, con aguas residuales que se albergan en las chimeneas industriales.
Por ejemplo, estas chimeneas son un subproducto muy problemático de la industria minera de fosfato de Estados Unidos y son desechos que se encuentran a escala global. El fosfato es un componente de los fertilizantes agrícolas, por lo que se extrae en grandes cantidades industriales. Estos estanques de fosfato pueden contaminar gravemente los sistemas de agua locales. Por ejemplo, los niveles de agua con desechos de yeso fosforado casi contaminan el agua potable de todo el condado de Manatí, en Florida, en el año 2021. En cambio, estas biofábricas de cáñamo utilizarán el agua residual, ya que son una rica fuente de nutrientes para el crecimiento de sus cultivos. Pero no solo se podrían usar estas aguas residuales, sino que luego de utilizarlas, se podría liberar agua no contaminante. Es decir, el cáñamo actuaría como un biofiltro de agua, debido a que luego de 50 ciclos de cultivos, es capaz de eliminar agua limpia al medio ambiente. La biomasa de cáñamo como combustible para generar grafeno a bajo costo. Una gran instalación con estos cultivos es capaz de albergar unos 38 millones de plantas de cáñamo y cada día se cosecharán alrededor de 600,000 plantas. Esto implica generar una biomasa rica en carbono que serviría como alimento para los sistemas de gasificación y pirólisis de residuos. Esta es una tecnología que se utiliza para la conservación de materiales de desechos sólidos en combustibles utilizables, como la conversión de plástico en un gas por medio de un proceso de combustión. Esencialmente, se trata de un horno de escala industrial que tiene la capacidad para procesar 1,000 kilogramos de biomasa cada hora. La meta es que este gas luego se enfríe y se condense para generar una biomasa llamada biocarbón. Aunque no solo se genera gas en el proceso, sino que también se desprenden otros subproductos que se almacenan por medio de diferentes procedimientos de frío y con una gran capacidad energética. Estos combustibles sintéticos están siendo cada vez más utilizados para muchas aplicaciones e industrias, sobre todo como aditivo para el suelo, con la meta de devolver grandes cantidades de carbono a la tierra. Pero no solo poseen este valor ambiental, sino que tienen un valor comercial agregado millonario. Este biocarbón puede ser utilizado como materia prima para producir otros dos elementos mucho más valiosos, el grafeno y los diamantes industriales. El procedimiento funciona así. El biocarbón se coloca en una cámara de microondas, cámara llena con gas argón, para evitar que el carbono del biocarbón se oxide. Dentro de la cámara hay un reactor de plasma pulsado de 200 kilovatios. Este reactor convierte el biocarbón en un producto llamado biografina. La biografina es una marca registrada de la compañía Carbotura y señalan que es el grafeno de mayor pureza y con menor costo disponible en el mercado, lo que generaría ganancias millonarias para la empresa. El mismo equipo de plasma también utiliza un proceso existente llamado deposición de carbono al vacío para desarrollar diamantes útiles para fabricar puntas de taladro y tuneladoras, con un valor de hasta $100,000. Este proceso implica sembrar una placa de cobre o acero con fragmentos microscópicos de un diamante existente. Luego, estas placas se colocan con cámaras llenas de átomos de carbono en un ambiente desoxigenado, lo que evita la oxidación como en el anterior proceso de grafeno. Luego de la pulsación del reactor, los átomos de carbono se cristalizan alrededor de las semillas de diamante y haciendo crecer el diamante capa por capa. En definitiva, el proceso de pirólisis implica desmembrar los materiales a nivel molecular, lo que termina produciendo una amplia gama de productos finales. Pero el grafeno puede ser la punta de lanza del negocio de Carbotura, material que es capaz de generar numerosas aplicaciones maravillosas en el futuro y sin utilizar combustibles fósiles. Todavía los costes de los combustibles fósiles dejan más ganancias que los métodos alternativos, muy a pesar de las penalizaciones para aquellas compañías que emiten dióxido de carbono al ambiente. En este sentido, los productos de cáñamo siguen siendo artículos de lujo. Décadas de prohibición provocaron una merma en infraestructuras necesarias para cultivar y procesar el cáñamo a escala industrial. El cáñamo está resurgiendo del pasado para volver a mostrarnos que el mundo biológico es mucho más milagroso que cualquier sintético del mundo. Quedará en los gobiernos y en los ciudadanos cambiar de perspectiva en relación a esta planta milagrosa, porque la planta posee nobles y robustas propiedades para convertir a la industria hacia la generación de energías limpias y a un bajo costo con respecto a otras alternativas. El cáñamo no solo ha servido para estimular las alucinaciones de consumidores frecuentes, también puede colaborar para hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más sobre el repunte de la era industrial del cáñamo y la lucha contra el calentamiento global. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.